Hoy vamos a practicar las aguadas degradadas con 3 ejercicios. Veremos 2 técnicas básicas de la acuarela. Primero, la trabajaremos sobre un fondo húmedo y luego la aplicaremos sobre un fondo seco. Ya veréis cómo con sutiles gradaciones de tono y color podemos recrear las formas. Si combinamos las 2 técnicas, trabajando tanto sobre mojado como sobre seco, podemos superponer y fusionar los tonos. Así obtendremos la transparencia y luminosidad tan características de la acuarela. Veamos primero los materiales necesarios. Empecemos a disfrutar. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Las acuarelas. La paleta. Pinceles gruesos. Papel de acuarela. 2 botes de agua. Una esponja, un trapo. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Como colores básicos de la paleta podríamos nombrar el amarillo limón y el amarillo cadmio, el azul cerúleo y cobalto, el rojo cadmio y el magenta, el siena natural y el sombra tostada y por último un negro marfil. Con estos es suficiente para empezar. Empezaremos practicando con las técnicas de superposición de tonos. De momento escogeremos un ejercicio sencillo. ¿Qué tal este paisaje de un desierto? Veamos qué tal nos sale. Empecemos por lo primero. Antes de ponernos a pintar, debemos sujetar bien el papel. Os recomiendo la cinta de papel encolado, mejor que el plástico, ya que se os puede despegar. Tercero. Perfecto. Así estamos seguros de que no se arruga. Estamos listos para empezar. Primero tomamos una esponja suave y mojamos el papel. Ojo, sin presionar mucho. El papel lo mojamos por 2 motivos. Por una parte, evitamos que las pinceladas de color no se queden fijadas. Así podemos manipular bien. Por otra, de esta manera ondulamos todo el papel uniformemente. Entonces pintamos, cuando el papel está húmedo y tensado. Mirad los colores escogidos: el siena natural, el sombra tostada y el azul cerúleo. Y cómo los he colocado en el margen del plato. Así puedo mezclar en la base. Es muy cómodo. Fijaos que cojo este pincel, más grueso, con el que abarcaremos más superficie. Vale, el papel está mojado. Vamos a aplicar una mancha con una pincelada horizontal, aquí, en la zona superior. El calor, el silencio. Sintamos el paisaje.
También podemos pintar una serie de trazos sobre el fondo seco de las dunas. Así mantenemos la intensidad de la textura. Después, cargamos de color la zona más oscura del paisaje. De momento vamos a trabajar con el color bastante diluido, para ir superponiendo capas que serán las que proporcionen los matices. Este ejercicio nos resultará muy útil para ir entendiendo una de las principales características de la acuarela, su transparencia. Estoy seguro de que vais intuyendo alguna de sus posibilidades. Como sabemos, el blanco del papel también puede ser útil para dar luminosidad. Si eso es lo que queréis, podéis dejar zonas sin pintar. También nos sirve un papel absorbente o un pincel seco. Lo importante es arrastrar la humedad y el color que sobran. Atención, para esta técnica debemos esperar a que el fondo esté totalmente seco. Si no lo hacemos así, nos arriesgamos a que cuando apliquemos el tono, se funda por toda la zona húmeda. Muy bien, ya tenemos el fondo seco. Ahora podemos superponer dos tonos, o dos colores distintos. Da igual el tono que escojamos. Siempre que lo sobrepongamos a los anteriores conseguiremos una tonalidad más oscura. Os recomiendo que no abuséis de las capas. La mejor cualidad de la acuarela es su transparencia y su fluidez. Muchas capas podrían estropear este efecto. Tenedlo en cuenta. No os olvidéis de ir observando el modelo de vez en cuando, pero sin obsesionarse. Toda obra debe tener también algo personal. Poco a poco debemos ir consiguiendo un estilo propio. Seguro que la acuarela os está conquistando. Es muy agradecida. También podemos pintar una serie de trazos sobre el fondo seco de las dunas. Así mantenemos la intensidad de la textura.
Como podéis ver, cada pincelada, por pequeña que sea, tiene un peso en el conjunto. Trabajaremos siempre pensando en dotar a la obra de un cierto equilibrio. Todo detalle cuenta, por mínimo que nos parezca. Muy bien, la superficie está seca. Hagamos ahora un degradado en el cielo. Empezamos desde arriba y vamos bajando poco a poco. Perfecto. En este ejercicio hemos practicado la superposición de tonos y nos hemos ido familiarizando con las características de la acuarela. Os animo a que vosotros vayáis ensayando en casa. Ya veis que un modelo sencillo basta. Recordemos dos temas importantes. El primero sobre cómo conseguir blancos en la acuarela. Existen dos maneras. Podemos elegir no pintar, o si tenemos la acuarela húmeda, podemos retirar un poco de color con un pincel limpio o con una esponja. Otro tema importante son las veladuras. Atención, siempre las aplicamos sobre un color de base seco. Con el ejercicio siguiente vamos a practicar las veladuras. Pero antes de empezar, ¿qué es una veladura? Esta bonita planta nos servirá para practicar esta técnica. Una veladura se trata de ir aplicando capas de color muy diluidos en agua, pero atención, siempre sobre un fondo seco. Como veis, hemos enmarcado la forma de esta maceta con un dibujo a lápiz. Ahora manchamos el interior de las hojas con una aguada de tono medio. Recordad que debemos realizar las mezclas sobre un fondo blanco, como hacemos sobre este plato. Si lo preferís, una paleta blanca también os puede resultar útil. Perfecto. Esta es la mezcla que buscamos. Pintamos el interior en este verde más clarito porque después, con el verde más oscuro, haremos todo el contorno. Intentemos que nuestra mano vaya ganando en precisión con cada trabajo. Este es un buen momento para entrenar nuestra muñeca. Este paso lo realizamos ya con el color seco. Vamos a pintar las zonas de sombra que percibimos algo más oscuras. Aquí, por ejemplo.
Un modelo sencillo, pero el resultado será magnífico. Podemos observar cómo definimos las sombras gracias al contraste. Además, nos permite dar volumen a toda la planta. Fijaos en el efecto. Como podemos observar, el encaje va desapareciendo a medida que vamos añadiendo pinceladas. Es muy importante haberlo realizado de manera suave. El paso final es aplicar una veladura. Sobreponemos los tonos aplicando otra capa de color anaranjado alrededor de la maceta. Con este ejercicio nos vamos acostumbrando al uso del pincel. De manera intuitiva lo iremos cambiando de posición según la zona en la que vayamos a aplicarlo. Perfecto, esto es lo que buscábamos. Un efecto fantástico si observamos la zona de las hojas. Así podemos oscurecerlas y sombrearlas. Las veladuras son un gran recurso. Cuidado al humedecer el papel. Un exceso de agua lo encharca. Hay que evitar ondularlo o estropearlo y no provocar zonas de color irregulares. Esto no quiere decir que nos quedemos cortos. Debemos trabajar sin miedo. Humedecemos el papel en todo su grosor. Y una vez se ha evaporado el agua, ya con el papel tenso, empezamos a pintar. Vamos a probar con este paisaje nuboso. Sencillo, pero muy útil para ir practicando. Este cielo es perfecto para lograr tonos degradados. Las nubes ya de por sí tienen un carácter vaporoso, por lo que nos viene muy bien para practicar la superposición de tonos con acuarela. Practicaremos con el tono azul, el cerúleo y cobalto. Vamos allá. Aquí tenemos el dibujo del horizonte y el esbozo de las nubes. Humedecemos la superficie del papel. Esto nos servirá para fundir el color correctamente. De este modo va bien. La primera aguada es bastante diluida, ¿veis? Y nos sirve para manchar los tonos más claros de los azules de las nubes. Vamos a dejar al descubierto los tonos blancos. Muy bien. Estas partes serán las zonas más luminosas del cuadro. Estas nubes tienen mucha fuerza. El fondo todavía está húmedo. Vamos a aplicar el mismo tono, pero más cargado de color, en las partes superiores derecha e izquierda. Así creamos un contraste potente con la capa inferior. Perfecto. Bueno, el papel ahora está seco. Es el momento de pintar la parte inferior del cielo, con el azul más oscuro.
También recortamos con la pincelada la línea del horizonte. Ya veis la transparencia que aporta la acuarela. Aumentamos poco a poco el contraste en la zona derecha del encuadre. ¿Cómo? Muy fácil. Añadimos color a la aguada. Fijaos qué resultado. Los tonos medios han ganado luminosidad gracias a los tonos más densos que aplicamos junto a ellos. Ahora cargamos el pincel de azul muy oscuro y manchamos las zonas donde antes había tonos medios. Queremos acentuar la sensación de volumen de las nubes. Muy bien. ¿Pasamos al terreno? Muy bien, pero no llegamos hasta la línea del horizonte. Pintamos con una aguada media y uniforme. ¿Que queremos más contraste? Siempre podemos pintar pequeñas manchas de azul muy oscuro, donde nos parezca mejor. Pues ya hemos acabado. Vamos a observar bien el resultado. En algunas partes, el tono se ha fundido con otros, que aún estaban húmedos. En cambio aquí, tenemos estas pinceladas que son muy precisas, porque el fondo estaba seco. Un buen ejercicio de degradado. Hemos visto cómo al sobreponer tonos, da igual si el fondo está seco o húmedo. Conseguimos tonos más oscuros. ¿Cómo aclaramos un tono en superficies húmedas? Pues según el caso con un pincel, una esponja o un trapo. Ya sabemos que el blanco del papel se puede conservar sin pintar. Recordemos que una veladura sobre fondo seco acentúa el contraste, oscurece los tonos medios y da profundidad a los oscuros. No está mal, ¿verdad? Una lección básica para ir avanzando y coger confianza con la acuarela. Espero que os sirva. Seguiremos practicando. Y recordad, no estamos fotografiando, estamos interpretando.